Hay personas que están dispuestas a admirar a Jesús, pero no a seguirlo. Pueden hablar bien de Él, celebrar su ejemplo, incluso emocionarse con sus enseñanzas. Pero cuando llega el momento de dejarlo todo y seguirle, comienzan a surgir excusas. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. En el estudio de hoy llegamos a una escena en el Evangelio de Lucas donde 3 hombres reciben el llamado de Jesús. Sus respuestas reflejan 3 excusas comunes que, incluso hoy, siguen alejando a muchos del verdadero discipulado. Acompáñenos en esta lección titulada Derribando excusas para no seguir a Jesús. En el año 2011 se fundó una organización con un objetivo claro: establecer una colonia permanente en el planeta Marte. Comenzaron con mucho entusiasmo, recaudando fondos, colaborando con compañías aeroespaciales de todo el mundo y desarrollaron un programa de entrenamiento que eventualmente enviaría a los primeros 4 pioneros a Marte para el año 2027. Estos pioneros serían entrenados y completamente dedicados a aprender todo lo que fuera necesario para el éxito de este asentamiento. Serían cocineros, agricultores, médicos, ingenieros y todo lo demás. Naturalmente, el proyecto captó la atención y el interés global. Más de 200,000 personas de todo el mundo se ofrecieron voluntariamente de inmediato, pasando por un riguroso proceso de selección con la esperanza de ser uno de esos 4 elegidos. Estaban dispuestos a dejar todo, y a todos, por la oportunidad de iniciar una nueva vida en Marte. Pero ¿sabe qué? Lo que más me impactó al leer sobre este proyecto fue el siguiente hecho. Su viaje a Marte sería solo de ida. El costo de enviar a una persona a Marte era altísimo, y una vez allá serían indispensables, así que no habían vuelos de regreso. O sea, se estaban ofreciendo como voluntarios para ir a morir al planeta Marte. Evidentemente hay una gran diferencia entre admirar a estas personas y apuntarse para ir con ellas, ¿no? Una cosa es ver los reportajes en las noticias y enviar felicitaciones, pero otra muy distinta es comprar un boleto de solo ida hacia Marte. El filósofo Søren Kierkegaard lo expresó muy bien en el siglo XIX, cuando escribió que existe una gran diferencia entre admirar la verdad y seguir la verdad. Y por eso, como dijo Kierkegaard, Jesucristo nunca pidió admiradores. Él buscaba seguidores. Y ¿sabes qué? Hasta el día de hoy es posible admirar a Jesús sin seguir a Jesús. Es posible admirar la resurrección de Cristo, vestirse muy bonito para ir a la iglesia, disfrutar del ambiente y las canciones, pero no tener absolutamente nada que ver con el Salvador resucitado. No se me ocurre un texto más apropiado para el día de hoy que el pasaje al que hemos llegado en nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Estamos a punto de escuchar una conversación entre Jesús y 3 admiradores, y veremos cómo el Señor va directo al corazón del asunto en su respuesta a cada uno de ellos. Nos encontramos en el último párrafo del capítulo 9 de Lucas, y me gustaría presentar estas 3 conversaciones agrupándolas bajo lo que llamaré las 3 excusas más comunes para no seguir a Jesús. De hecho, después de hablar con muchas personas a lo largo de los años sobre lo que significa seguir a Cristo, he llegado a conocer muy bien la verdad de 2 Corintios 4:4, que a menos que el Espíritu de Dios abra sus ojos y su entendimiento, ese entendimiento que ha sido cegado por el Dios de este mundo, Satanás mismo, la luz del glorioso Evangelio de Cristo no va a poder brillar sobre ellos. Mire, a menos que ocurra el nuevo nacimiento espiritual en el corazón de una persona, puedo predecir con bastante certeza que voy a escuchar
una de estas tres excusas. Y las tres, en el fondo, dicen lo mismo. Admiro a Jesús, pero no me pidas que lo siga. La primera excusa suena así: seguiré al Señor, pero no por nada. En otras palabras, lo seguiré si Él me da lo que quiero a cambio. Observe lo que dice el versículo 57. Mientras iban por el camino, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Lucas 9:57. En el idioma original se puede entender que este hombre está prometiendo algo como: «Te seguiré donde sea, en cualquier momento, hasta cualquier destino, no importa qué tan lejos sea». Pareciera que está dispuesto a ir hasta Marte, ¿no? Cuando la iglesia primitiva se estableció en Jerusalén, solo unos meses después de ese momento, este hombre habría sido el candidato ideal para ser un diácono o un anciano, un pastor. Habría pasado cualquier proceso de selección sin dificultad. Pero no tan rápido. El Evangelio de Mateo nos muestra que este hombre era un escriba. Es decir, él era un experto en las Escrituras. Los escribas eran los estudiosos de la ley del Antiguo Testamento en aquellos días. Y Mateo también señala que este hombre se acercó a Jesús llamándolo maestro, lo que ya nos da una pista sobre sus verdaderas intenciones y actitud. Y es que cada vez que alguien llama a Jesús maestro en el Evangelio de Mateo, y eso ocurre 5 veces, esa persona no demuestra tener ningún deseo real de convertirse en su discípulo. En los tiempos de Cristo era común que los seguidores de un maestro, rabino o profeta viajaran con él, vivieran con él y aprendieran la ley directamente de él. Pero este hombre ya era un escriba, ya tenía su título colgado en la pared, por así decirlo. Ya estaba esperando el cumplimiento profético de la llegada del Mesías. Ahora, si Jesús realmente era el Mesías, se asumía que Él iba a liberar a Israel del dominio romano, traería prosperidad económica, establecería el reino de Dios y probablemente otorgaría los mejores puestos a sus discípulos más cercanos. Así que, maestro, ya estoy listo para seguirte. Que comience la marcha triunfal. Vamos a tomar posesión de Jerusalén. Lo que sonaba como una decisión maravillosa de seguir a Cristo, en realidad ocultaba orgullo y un deseo egoísta de poder y reconocimiento. En su comentario de Mateo, el teólogo Sean O'Donnell hace una excelente paráfrasis de esta escena que expone realmente la motivación del escriba. Decía: este escriba se acercó a Jesús y le dijo: «Maestro, de un experto en la Biblia a otro, he visto a quienes están en tu equipo. Un grupo de pescadores, un recaudador de impuestos, unos fanáticos políticos. Quizás te vendría bien alguien con una buena preparación teológica, ¿no? Algo de respeto en el mundo religioso. Alguien como yo. Te seguiría donde vayas y juntos podemos traer ese reino. ¿Qué te parece? Maestro, este es tu día de suerte». Lo interesante es que Jesús no lo rechaza, pero sí le dice la verdad. En el versículo 58 le responde: «Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». En otras palabras, yo no tengo propiedades, no hay un palacio esperándome, ni siquiera tengo una dirección fija. La palabra que Jesús usa aquí para nidos, cuando habla de las aves, proviene de una familia de términos que se puede referir desde armar una tienda de campaña hasta tener una vivienda o simplemente un poco de sombra. En esencia, Jesús le está diciendo: si decides seguirme, ni siquiera vas a tener asegurada la comodidad de un árbol que te dé sombra. Y es que Jesús puede ver con claridad lo que hay en este escriba. Ese hombre, en el fondo, ya mostraba una idea muy parecida a lo que hoy conocemos como la teología de la prosperidad. Esa idea equivocada de que Dios siempre recompensa a sus seguidores en esta vida. Pero Jesús lo corrige diciéndole: si me sigues, puede que los animales tengan más comodidades que tú.
Puede que ni siquiera tengas un rincón con sombra donde puedas estirar las piernas y descansar un poco. Ahora bien, no se nos dice cuál fue la respuesta de este hombre. No sabemos si siguió a Jesús o si se dio la vuelta y se fue. Simplemente no se menciona. Y personalmente creo que Lucas lo deja inconcluso a propósito, porque el Espíritu de Dios quiere que tú seas quien responda a esa pregunta. Querido oyente, si seguir a Jesús no te ofreciera ningún beneficio aparente, ¿seguirías adelante? ¿O responderías como este escriba, diciendo, seguiría al Señor, pero no por nada? Ahora, después de este encuentro, el Señor habla con otro hombre. Este segundo hombre representa lo que considero la segunda excusa más común para no seguir a Jesucristo. Y suena así: seguiré al Señor, pero no ahora mismo. Leamos juntos Lucas 9, 59 al 60. A otro dijo, sígueme. Pero él respondió, Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. A primera vista este hombre parece sincero, ¿verdad? Y Jesús parece bastante severo. Suena como si el Señor le estuviera diciendo a este joven que se salte el funeral de su papá y que se ponga a predicar el Evangelio sin demora. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Primero, debemos entender que el deber del hijo primogénito era servir como administrador de la herencia familiar. Él era el heredero del negocio y la propiedad del padre. Pero más importante aún, el texto no dice que su padre había muerto. Si realmente hubiera fallecido, este hombre estaría ceremonialmente impuro, por 7 días de hecho, y no estaría parado allí hablando con Jesús en público. Además, en esa parte del mundo, durante el primer siglo, se sepultaba a los muertos dentro de 24 horas. Entonces, lo que este hombre está diciéndole a Jesús se puede entender como, te seguiré, pero después de que mi padre muera. O dicho de otro modo, te seguiré cuando todo eso pase. La frase, déjame enterrar a mi padre, era una expresión común en el Medio Oriente. Nosotros también usamos expresiones comunes todo el tiempo, ¿no? Como llueve a cántaros, o te voy a decir un par de cosas. Bueno, déjame enterrar a mi padre era una forma de decir, primero tengo que encargarme del negocio familiar. Y en ese caso, esta es una excusa conveniente para posponer una decisión. También nos deja ver lo que este joven realmente valoraba en la vida. Primero necesito resolver mis asuntos. Primero quiero asegurar mi herencia. Primero quiero tener estabilidad económica. Te seguiré, Señor. Pero ahora no. Todavía no. Querido oyente, ¿alguna vez has deseado que el Señor se tarde un poquito más en regresar? Tal vez querías alcanzar una meta importante o disfrutar alguna experiencia. ¿Cuál es tu perspectiva honesta sobre el cielo? ¿Es algo que deseas? ¿O por dentro estás diciendo, ojalá que el Señor se tarde un poco más? Ay, si el Señor va a venir pronto, que por lo menos espere hasta que saque mi licencia de conducir. O tal vez estás por graduarte y quisieras recibir el diploma antes de que Jesús regrese. Tengo que admitir que tuve ese pensamiento cuando estaba a punto de casarme. Recuerdo haber pensado, Señor, si vas a venir a llevarte a tu iglesia, al menos espérame hasta después de la luna de miel. También me acuerdo cuánto quería ver nacer a mis hijos. Qué momento tan especial, ¿no? Qué experiencia tan única. Pero unos meses después de nacer, mi esposa y yo estábamos orando, Señor Jesús, ven pronto, por favor. Ahora, volviendo al pasaje, Jesús le dice a este hombre en el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esa también era una expresión cotidiana, y no debía tomarse de forma literal. Y sabemos eso porque, obviamente, los muertos no pueden enterrar a otros muertos. Así que Jesús no puede estar diciéndole que los difuntos se van a encargar de los funerales.
Creo que el Señor está usando la primera mención de los muertos en un sentido espiritual. O sea, se refiere a personas que están espiritualmente muertas, personas que no tienen vida espiritual, solo piensan en lo que sucede durante esta vida sin considerar la eternidad. Jesús está hablando de esta manera para que su enseñanza sea clara, para que sea memorable. Y él hablaba de esta forma con frecuencia cuando quería exponer lo que había en el corazón de una persona. Por ejemplo, más adelante, en este mismo evangelio, el joven rico se le acerca y le pregunta qué debe hacer para seguirlo. ¿Y Jesús qué hace? Le dice que venda todo lo que tiene y que lo reparta entre los pobres. Ahora, Jesús no está diciendo que sea malo tener dinero o posesiones, ni que todos los cristianos deben ser pobres, pero lo que hace es confrontar a este hombre con una exigencia extrema. ¿Para qué? Para revelar sus prioridades, para mostrarle qué valora más que a Cristo. Y aquí sucede lo mismo. El punto no es si debe o no asistir a un funeral, o si puede recibir una herencia o encargarse del negocio familiar. El punto que Jesús está resaltando es esta excusa tan común para posponer la decisión de seguirlo, sea cual sea esa excusa. Señor, te seguiré, pero ahora no, después. Kenneth Clark fue un historiador y presentador de televisión que solía hacer documentales sobre la cultura, arquitectura y civilización occidental. Y aunque él conocía mucho sobre iglesias, el arte religioso, las tradiciones cristianas, él no era un creyente. En su autobiografía escribió que, mientras visitaba una iglesia hermosa, sintió lo que él describió como una experiencia religiosa abrumadora, que lo llenó de gozo. Y eso, según él, le causó un conflicto. Si se dejaba influenciar por esa experiencia, sabía que tendría que cambiar su estilo de vida, y temía que su familia pensara que se había vuelto loco. Así que él concluyó: estaba demasiado arraigado en el mundo como para cambiar de rumbo. Qué triste. Volviendo a nuestro pasaje, el joven le estaba diciendo a Jesús en esencia: Señor, tengo intenciones de seguirte, pero ahora mismo estoy demasiado arraigado en este mundo. No puedo cambiar de rumbo en este momento. Algún día lo haré, no sé cuándo, pero ese momento va a llegar. ¿Te describe eso a ti? ¿Hay algo que está interfiriendo tu caminar con el Señor en este momento? Seguiré al Señor, pero solo si recibo algo a cambio. Seguiré al Señor, pero justo ahora no. Y ahora aparece otra excusa común. En esta tercera y última conversación, y suena así: seguiré al Señor, pero no del todo. Otro también dijo: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. Lucas 9:61. Ahora bien, no se confunda. Jesús no está diciendo que está mal ir a despedirse de la familia antes de salir a algún campo misionero. No es pecado decir adiós, pero ese no es el punto de esta conversación. De hecho, Jesús deja claro su mensaje con la respuesta que le da en el versículo siguiente: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Aquí Jesús está usando una analogía agrícola para hacerle una advertencia a este hombre y al resto del mundo también. En tiempos de Jesús, un arado no era más que un palo de madera con una empuñadura en un extremo y una punta metálica en el otro. Exigía atención constante. Pero Jesús nuevamente usa una ilustración extrema aquí para dejar un punto bien claro. Dice que un agricultor nunca debe arar mientras va mirando hacia atrás. El verbo que se usa en el idioma original indica que no se trata de un simple vistazo ocasional. Este hombre está mirando hacia atrás todo el tiempo, no está mirando hacia el frente. Y mire, nadie puede arar derecho si va mirando hacia atrás todo el tiempo. No se puede cultivar así.
y tampoco se puede seguir a Jesús así. Y esa es justamente la excusa de este hombre. Él dice que quiere despedirse, pero en realidad su corazón no quiere dejar atrás su vida anterior, su pasado, su antigua forma de vivir. Parece que quiere seguir a Cristo, pero si hablara con Él, le contaría de todo lo que tenía antes, cuántos amigos tenía, cuánto dinero, cuánta felicidad. Claro, dice, seguiría a Cristo, pero no por completo, porque su corazón sigue atado a la vida que tenía antes. ¿Cuántas personas hoy dirían algo parecido? Señor, quiero seguirte, pero siendo sincero, hay algo que me detiene. Hay algo que todavía prefiero más que a ti. Me gustaría tener un boleto de solo ida al cielo contigo, pero si soy honesto, preferiría quedarme aquí en la tierra. Me parece interesante que Lucas no nos dice qué decisión tomó alguno de estos tres hombres después del llamado del Señor. No sabemos cómo respondieron, pero sí conocemos nuestra respuesta. Querido oyente, ¿cuál es tu decisión? Señor, te seguiré, pero no del todo. Señor, te seguiré, pero solo si me das algo a cambio. Señor, te seguiré, pero todavía no. Ahora no. William Borden fue el heredero de la gran fortuna familiar. En 1904, cuando se graduó del colegio, sus padres le regalaron un viaje alrededor del mundo, una experiencia que confrontaría y que afirmaría su fe de manera profunda. Pero esa fe no nació en ese viaje. Desde pequeño, su madre tuvo una influencia muy grande en su vida de fe. Ella se convirtió al cristianismo cuando William tenía apenas 8 años y desde entonces comenzó a llevarlo todos los domingos a una iglesia en el centro de Chicago, una iglesia que hoy conocemos como la Iglesia Moody. Esta rutina marcó profundamente a William, y para cuando se graduó del colegio él ya había entregado su vida a Cristo. Durante su viaje por el lejano oriente, con solo 16 años, él quedó profundamente conmovido por la necesidad espiritual de tantas personas que no conocían a Jesús. Desde allá, él le escribió una carta a su familia con una decisión clara. Él dijo: «He decidido entregar mi vida al campo misionero». Y como un compromiso personal, escribió 2 palabras en la parte de atrás de su Biblia: «Sin reservas». Muchos pensaron que esto no era más que la emoción del viaje, y que pronto se le iba a pasar. Pero no fue así. Por el contrario, su pasión se volvió cada vez más intensa. Cuando entró a la Universidad de Yale, pronto organizó un pequeño grupo de oración. Nadie se imaginaba el impacto que eso tendría. Al final de su primer año ya eran 150 estudiantes los que se reunían cada semana para orar y estudiar la Biblia. Para cuando William se graduó, el 85% de los alumnos estaban participando. Después de graduarse de la universidad, comenzaron a llegarle ofertas de trabajo por todos lados. Las puertas del mundo empresarial estaban abiertas de par en par. Pero William no se desvió de su visión. Él seguía convencido de que Dios lo estaba llamando a predicar el Evangelio a pueblos que no habían sido alcanzados en el extranjero. Y en ese momento fue que él escribió otras 2 palabras en la parte de atrás de su Biblia: sin retorno. Sin reservas, sin retorno. Rechazó cada propuesta lucrativa, incluyendo la oferta de quedarse a cargo de la enorme empresa familiar. En lugar de eso se inscribió en el seminario. Después de completar sus estudios en el seminario, William viajó a Egipto para aprender árabe. Su plan era prepararse bien para una vida de ministerio entre los musulmanes en China. Pero sabe que él nunca logró llegar. Para sorpresa del mundo occidental, que venía siguiendo su impactante historia, el joven millonario
que había renunciado a todo por Cristo, William Borden cayó gravemente enfermo. Mientras estaba en Egipto, contrajo una meningitis que afectó gravemente su sistema nervioso y pocas semanas después falleció. Tenía apenas 25 años. Los periódicos publicaron la noticia con grandes titulares. Empresarios y periodistas debatieron si todo aquello había sido un trágico desperdicio de una vida tan prometedora. Pero William parecía haber anticipado esa reacción, porque poco antes de morir, él abrió su Biblia, donde ya había escrito las frases «sin reservas» y «sin retorno», y añadió 2 palabras más, justo debajo de las anteriores. Estas eran «sin remordimiento». Ese tipo de decisión al seguir a Cristo tiene una manera muy particular de reorganizar las prioridades y todas las decisiones en nuestra vida. Así que, querido oyente, déjame hacerte unas preguntas simples. ¿Dónde estará tu Biblia esta semana? ¿Ignorada en algún cajón o repisa? ¿O diariamente en tus manos? ¿Qué dirás cuando alguien te pregunte si eres cristiano? ¿Cómo responderás ante las tentaciones, especialmente aquellas que desafían tu integridad, tu pureza o tu humildad? ¿Qué lugar ocupará el Señor en las decisiones más importantes de tu vida? Y tal vez la más sencilla de todas, ¿irás a la iglesia el próximo domingo para adorar y obedecer y seguir fielmente al Señor? Seguir a Jesús es más que una decisión inicial. Es un llamado diario a rendir nuestras prioridades, temores y excusas. Y aunque no siempre es fácil, vale la pena. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada Derribando excusas para no seguir a Jesús, parte de nuestra serie en el Evangelio de Lucas, en el centro de atención. Si desea seguir profundizando en su caminar con Cristo, lo invitamos a visitar nuestro sitio web sabiduriainternacional.org, donde encontrará cientos de estudios, artículos y recursos gratuitos que le ayudarán a crecer en su fe. También puede suscribirse a nuestra lista de correo para recibir reflexiones semanales. Le esperamos en nuestro próximo programa.